Bienvenida a las ministras de Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, y a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, a la ministra Salaquet, bienvenida, al asesor del Ministerio, al subsecretario de Previsión Social. Ofrecerle la palabra al subsecretario pidiendo que podamos, si es posible, poner en pantalla el proyecto de forma tal que los tengamos todos a la vista, por favor. Muy bien. Ofrezco si lo podemos poner en título segundo. Le ofrezco la palabra al señor subsecretario, de acuerdo a lo que nos ha pedido Sí, la gracias, señora presidente. ministra, para analizar este proyecto, entendiendo Perfecto, que presidente. vamos a ver la segunda parte. Sí, presidente, ¿quiere que vayamos artículo por artículo o nos vamos por las ideas generales del Vamos por título segundo? artículo por artículo, sería mi propuesta, dado que es un tema conocido. Quiero indicarle de antemano que algunos de nosotros tenemos grandes dudas sobre los números que están expresados respecto a la cobertura, y por ende de antemano le voy a pedir que nos preparen un informe numérico, porque no nos cuadran con los datos que nos han entregado por ningún lado. Quiero solamente indicar que hasta ahora en la ley de protección del empleo hay las cifras que nos han entregado son de menos de 700.000 o en torno a 700.000. Este es un proyecto que estaban diciendo que iba a cubrir 480.000. Por tanto, es bien oportuno tener las cifras lo más exacto posible. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias. A ver, recordemos que el título segundo aplica a continuación del título primero, y el título segundo está para todas aquellas personas que no estén comprendidas en el título primero, se puedan acoger a este procedimiento de protección de empleo por el hecho de tener hijos en edad preescolar. Entonces, a ver, tenemos primero el artículo cuarto, que nos señala que mientras permanece suspendido el funcionamiento de los establecimientos vocacionales, jardines infantiles, salas cunas, por acto o declaración de autoridad competente para el control de la enfermedad del COVID-19, al cual asistía el niño o niña, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo y que tengan a su cuidado personal de uno o más niños nacidos a contar del año 2013 y no estén comprendidos en el título precedente, es decir, no sean de aquellos a los cuales ha terminado el postnatal parental desde el 18 de marzo hasta la entrada en vigencia de la ley. Van a poder, siempre que cumpla con los requisitos para acceder a las prestaciones establecidas en el título primero, que eso va a cambiar ahora, porque el título primero ya no va a ser también con ley de protección al empleo, y en cuanto a eso, normativa está vigente. La suspensión por motivos de cuidado subsistirá mientras se encuentre suspendido el funcionamiento del establecimiento vocacional, jardín infantil o sala cuna de cualquiera de ellos en los términos señalados en este inciso. Es decir, aquí la idea central es que mientras está cerrado el establecimiento vocacional, sigue estando vigente la posibilidad de acogerse al título segundo. Para hacer efectiva esta suspensión por motivos de cuidado, el trabajador debe comunicárselo esto por escrito al empleador, preferentemente por medios electrónicos, así vamos evitando desplazamientos, que hará uso de este derecho conferido acompañando algunos documentos que son el certificado de nacimiento del niño o niña, una declaración jurada simple en que dé cuenta de las circunstancias descritas en el inciso anterior, es decir, de que se encuentra a su cuidado el niño o niña y que el establecimiento vocacional está cerrado, y que no cuenta con alternativas razonables para garantizar su bienestar e integridad, declarando a sí mismo ser la única persona del hogar que se está acogiendo a la suspensión de los efectos del contrato de trabajo bajo las disposiciones de esta ley y de la 21.227, la fecha de inicio de la suspensión y la información necesaria para recibir el pago de las prestaciones que se refieren al inciso primero, es decir, su cuenta corriente o cuenta RUT, idealmente para que sea vía transferencia, y en el caso de que el trabajador no sea el padre o madre, la copia simple de la sentencia judicial que le confiere el cuidado personal de uno o más niños que estén en esta condición. Luego tenemos que una vez que se recibe la comunicación, el empleador debe ingresar la solicitud para que el trabajador acceda a las prestaciones señaladas en
por parte de la sociedad administradora del Fondo de Cesantía por escrito y preferentemente también por medios electrónicos, así también seguimos evitando aglomeraciones, en forma que determine una norma de carácter general a la que se refiere el artículo 13, y para esto le damos un plazo de 2 días hábiles, comunicando de esta circunstancia al trabajador, preferentemente también por medios electrónicos. Con todo, una vez que el trabajador comunica al empleador que hará uso del derecho conferido en el inciso primero, es decir, que va a suspender la relación laboral, y dentro del plazo que se refiere al inciso anterior, es decir, los 2 días hábiles, el empleador puede también, en paralelo, ofrecer al trabajador prestar servicio bajo modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, o otorgar otras condiciones al trabajador que le permitan privilegiar el cuidado de niño o niña. Aquí lo hemos dejado amplio porque podría ser una reducción de jornada, podría ser que trabaje algunos días sí, otros días no, es decir, ahí lo dejamos dentro de amplias las posibilidades para que le pueda ofrecer el empleador al trabajador, pero es el trabajador el que va a tener que aceptar lo propuesto por el empleador, y si está de acuerdo, esto deberá constar por escrito en un anexo de contrato de trabajo, y la comunicación que haya realizado el trabajador a la administradora de Fondo de Cesantía va a quedar sin efecto, eximiendo al empleador de la obligación de ingresar a la sociedad administradora de Fondo de Cesantía la solicitud de acceder a las prestaciones, porque va a haber un anexo que va a haber dado una solución distinta a la cual van a haber estado de acuerdo el trabajador. Una vez transcurrido el plazo de 2 días hábiles establecido en el inciso tercero, sin que el empleador haya presentado la solicitud ante la sociedad administradora de Fondo de Cesantía, el trabajador la podrá presentar directamente, preferentemente también en forma electrónica, acompañando una declaración jurada simple en los términos ya señalados en el inciso segundo, junto con una copia simple de la comunicación realizada al empleador y de todos los antecedentes en los que se fundó. Asimismo, deberá indicar el nombre, razón social, rol único nacional o tributario, domicilio, correo electrónico y datos de contacto del empleador. Es decir, estamos priorizando que sea el empleador el que comunica a la FC, porque puede concentrar más de uno a nivel de la comunicación, pero si no ocurriese por cualquier caso, dejamos habilitada también la posibilidad de que sea el trabajador quien directamente vaya y haga la comunicación a la administradora de fondos de cesantía. La sociedad administradora de fondos de cesantía deberá notificar al trabajador y al empleador con copia de la dirección del trabajo dentro de los 2 días hábiles siguientes si la solicitud de las prestaciones del título primero fue aceptada o denegada. Lo anterior conforme lo regula la norma general a la que se refiere el artículo 13. Aquí la aceptación o denegación será si cumple o no con los requisitos para poder acogerse a la ley de protección al empleo. Entonces va a tener que verificar ese antecedente y en base a eso comunica si esto fue aceptado o no. En caso de que la solicitud sea aceptada, la suspensión y las respectivas prestaciones comenzarán a regir a partir de la fecha que se señale en la solicitud ingresada a la sociedad administradora de Fondo de Cesantía, la que puede ser diversa a la fecha de presentación de la misma, y se extenderá hasta la reapertura del funcionamiento de los establecimientos educacionales, sala cuna y jardines infantiles por acto de relación de la autoridad competente, a la cual asista el niño o niña, o hasta el término de la vigencia de esta ley, si dicho término fuera menor. Ahí tenemos el procedimiento explicado de cómo operaría para que los trabajadores y trabajadoras se puedan acoger a esta ley teniendo hijos nacidos desde el año 2013 en adelante, los plazos contemplados y las 2 alternativas que tiene el empleador, es decir, el empleador tiene 2 días para comunicárselo directamente a la FC o para ofrecer mejores condiciones, pero estas mejores condiciones tienen que ser aceptadas siempre por el trabajador y tiene que firmarse un anexo en el evento que esté de acuerdo con eso. O de lo contrario se hace la comunicación a la FC y esta comienza a pagar desde la fecha que se señale en la misma comunicación. Les propongo a los miembros de la comisión que vayamos por parte, párrafo por párrafo con el artículo, si les parece. Vamos al artículo 4. Quiero consultarle a la señora ministra. A mí no me gusta de que sean estos 2 criterios, de que sea mientras no estén funcionando los jardines o declaración de autoridad competente. ¿Por cuál nos vamos? Porque eso va a generar un conflicto. Si el proyecto es porque no hay cuidado infantil, debería ser la suspensión de los jardines. Es decir, ¿cómo vamos a poder calificar eso? Lo quiero plantear porque son 2 hipótesis distintas. Sí. A ver. Senadora Goich. Presidente, además que en el inciso primero
cuando se refiere al jardín, dice, mientras se encuentre suspendido el funcionamiento del establecimiento educacional, jardín infantil o sala cuna de cualquiera de ellos, de los niños, se entiende, ¿no es cierto? Y después, al final de este artículo, habla de los jardines en general que están suspendidos, uno entiende ahí por orden de la autoridad de educación, si no me falla la memoria respecto al texto. Entonces es confuso porque cuando se establece que puede funcionar el jardín de niños, si hablamos muchas veces los jardines infantiles van cambiando, probablemente algunos jardines van a tener un funcionamiento parcial cuando se reinicie la actividad. Entonces yo creo que es mejor dejar algo que sea no interpretable y que sea una situación única, que probablemente es más un acto de autoridad, ¿no? O la posibilidad de que tenga, abiertamente la posibilidad de que tenga cuidado infantil entendido así y declarado por el propio trabajador. Yo quiero plantear mi inquietud de que después de levantado el estado de emergencia, por razón de catástrofe, va a haber un periodo de transición de reapertura en los jardines, no va a ser automático. Y por tanto podemos tener que se levante el estado de emergencia, toque de queda, pero los jardines no van a entrar a funcionar con normalidad. Y por tanto es bien importante definir cuál será el eje rector de esto. Propongo que vayamos leyendo párrafo por párrafo para ir identificando los diferentes problemas. Entonces, Leo, presidente. Sí, avanzo con mi segunda consulta al tiro. 2013 significa niños hasta 7 años. Para esto no es solo jardín infantil y sala cuna, sino también niños que estén en kinder, en colegios o en primero básico. Entonces, es para tener claro el alcance de la interpretación. Y lo tercero que quiero aquí es derecho a suspender los efectos del contrato por motivos de cuidado. Ahí vamos a tener que ver el texto, cómo va a quedar el Código de Trabajo. Mi gran inquietud en esto es que las mujeres después no sean objeto de sanción o de despido porque usen este mecanismo. Señora Pilar, si quiere leer. Ya. Primer inciso del artículo 4. Mientras permanezca suspendido el funcionamiento de establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cunas por acto o declaración de la autoridad competente para el control de la enfermedad denominada COVID-19, al cual asistiría el respectivo niño o niña, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley número 19.728, que tengan el cuidado personal de uno o más niños o niñas nacidos a partir del año 2013 y que no estén comprendidos en el título precedente, tendrán derecho a suspender los efectos del contrato de trabajo por motivos de cuidado, siempre que el trabajador cumpla con los requisitos para acceder a las prestaciones establecidas en el título 1 de la ley 21.227 y en tanto dicha normativa esté vigente. En el evento... Hasta ahí, ya. Entonces, y lo cuarto que tenemos aquí es la barrera de entrada. Es decir, aquí para poder acceder tienen que tener 16 cotizaciones en los últimos 12 y que los últimos 2 sean con el mismo empleador. Ese es el requisito que están estableciendo, porque creo que pedagógicamente sería muy importante que explicitemos aquí mismo en el texto, aunque sea reiterativo, cuáles son los requisitos. Y no hacerlo por referencia, porque esta es lo que algunos van a interpretar como la letra chica. Esto no es todas las mujeres que tengan contrato de trabajo, sino que van a tener que tener una cantidad de cotizaciones, 6 en 12. Entonces, ¿cuáles son los dos requisitos? Le pregunto a don Pedro.
Sí, presidente, los requisitos son 6 en los últimos 12, siendo los últimos 2 del mismo empleador, o 3 continuas antes de acogerse. La cosa de 3 continuas antes de acogerse es pura poesía para la gran mayoría de las chilenas. Claro, porque, presidente, si viene saliendo del postnatal, va a tener las 3 por el tema postnatal. Y sí, muy bien, pero la gran mayoría no viene saliendo del postnatal. Estos son para niños menores de 6 años. Sí, o sea, si es que está con un contrato de trabajo vigente y la relación laboral ya lleva más 3 meses, va a tener las 3 cotizaciones. Sí, mi preocupación es que vivimos una pandemia en los últimos 4 meses y muchas de las mujeres no han podido trabajar y han tenido que abandonar su trabajo para cuidar a sus niños. Entonces tiene que ser un requisito distinto, porque de lo contrario esto es letra muerta. Porque la mitad del país está con cuarentena hace un tiempo, entonces el último mes no lo van a tener, o los últimos 2 meses no lo van a tener. Entonces quiero ver, porque aquí es donde está el juego de los números de quiénes entran y quiénes no. Esa es mi interpretación. Sí, presidente, me permite, a ver, es una alternativa para las personas que están trabajando, porque aquella que no lo esté, o está con el contrato ya suspendido por la Ley General de Suspensión del Empleo, lo cual sigue pagando cotizaciones durante la suspensión, o está acogida ya a la norma general de seguro cesantía en el evento de que haya sido desvinculada, pero esta alternativa es o para la que está trabajando hoy día, o bien para la que se encuentra con su contrato suspendido, porque en ambos casos las cotizaciones van a estar pagadas. Pero le pongo un caso, y la ministra que ahí va a poder, cuando tenga el tiempo, todas las temporeras de mi región van a mirar esto como gato mirando la carnicería. Y por tanto están excluidas. ¿Ya? Porque trabajan en forma temporal. Todas las que, entonces, quiero decir, esto por los requisitos de ingreso, ahí hay una barrera de entrada que ya estaba fijada en la primera ley, que se le representó a la ministra, dijo que no iba a ser así, pero terminó siendo igual una barrera de entrada, y al establecer los 6 en 12, con los últimos 2 meses con el mismo empleador, o 3 continua en los últimos meses antes de acogerse, significa que estamos en julio, significa que no entraron las temporeras. Por eso se lo dejo planteado de que esta es una barrera de entrada. Juan Pablo, presidente. Presidente. Senador Álava. No, entiendo perfectamente bien y tenemos que ocuparnos del tema, pero los casos que usted señalaba, hasta donde yo entiendo, tampoco podrían acoger, como quien dice, a la ley madre, que es la Ley de Protección del Empleo. Entonces, lo que yo entiendo es que estamos usando el chasis de la Ley de Protección del Empleo. Entonces, serían los mismos requisitos, ¿me explico? Sí, es que en el chasis de la Ley del Empleo el gobierno dijo que iban a poder entrar los temporeros. Es el planteamiento que yo hice, y por la forma como se redactó y por la fecha en que se promulgó, dejó efectivamente fuera. Entonces, lo quiero decir para que se entienda, aquí no van a poder estar todos los hijos de las mujeres trabajadoras que no tienen acceso al jardín infantil y sala cuna, no van a poder entrar todas. Es para que es para tener claridad en cuál va a ser el universo. Si quieren podemos ir avanzando para ir identificando los problemas. Yo creo que es una buena forma de ir promoviendo esto, ¿no? ¿Continúo leyendo, presidente, o le da la palabra a la ministra? Que no la pidió, no sé si la está pidiendo. Sí. Ministra, tiene la palabra. Señor presidente, solamente aclarar que cuando se hizo este cálculo de los 850.000 padres que podrían acceder a la ley, fue pensando en aquellas personas, madres y padres o cuidadores, que
teniendo niños menores de 6 años, cumplían con los requisitos que la ley establecía. Nosotros tenemos claro que esto acá es una protección para padres o madres que están hoy día trabajando y que tienen la necesidad del cuidado y que puede ser que sus empresas no estén suspendidas y que por lo tanto no tengan con quién dejar a sus hijos. Yo creo que aquí es bien importante y por eso yo creo que hay que insistir en la posibilidad de realizar la reunión en la cual les mostráramos cuáles han sido los resultados y los efectos de la Ley de Protección al Empleo en conjunto con lo que ha sido el trabajo del IFE, porque personas que no están con cotizaciones previsionales o no están con un trabajo formal en este minuto, debieran de estar accediendo a las prestaciones del ingreso familiar de emergencia que ha sido recientemente fortalecido, y en el caso de las mujeres temporeras debieran de estar entrando a través de esa vía. Entonces, esta ley, tal como señalaba el senador Alamán, lo que usa el chasis de la Ley de Protección al Empleo, los requisitos son los mismos, y lo que se busca es que aquellos padres cuyas empresas o lugares de trabajo no han sido suspendidos y tengan el problema del cuidado del niño, que sea menor de 6 años, lo puedan hacer de manera unilateral. Ministra, sobre la edad, según mis matemáticas, los niños nacidos a partir del año 2013 son para los menores de 8. Sería niños que hubiesen estado cumpliendo durante el año 2020 los 7 años, entonces estábamos hablando de niños menores de 6, porque podíamos tener algunos que hayan nacido en diciembre del 2013 que todavía tengan 6 años, o en septiembre o en octubre, pero ese no es un tema. Si desea la comisión modificarlo al 2012 para que quede... No modificarlo, ministra, que es lo que es para que ser consistente con lo que ustedes están diciendo. Es que en ese caso, el fondo, lo que nosotros buscamos con establecer esa fecha es que todos los niños que tuviesen 6 años o menos pudiesen tener esta protección, y por lo tanto eran niños que tuviesen menos de 7, pero no podíamos poner una fecha que fuera a marzo, por ejemplo, del 2013 o a octubre del 2013, por eso se tomó el año completo. Bien. Es para que ustedes rectifiquen, esto para niños menores de 7 años, no de 6. Esto es la indicación, es el texto que ustedes han presentado. Uh-huh. Pero está bien. Se ofrece la palabra. Sigamos, señora Pilar. Ya. Entonces, continúo leyendo el inciso primero del artículo 4. En el evento de que el trabajador tenga al cuidado personal de más de un niño o niña, la suspensión por motivos de cuidado subsistirá mientras se encuentre suspendido el funcionamiento del establecimiento educacional, jardín infantil o sala cuna de cualquiera de ellos en los términos señalados en este inciso. ¿Sigo, presidente? Se ofrece la palabra. Quiero solamente decir que el eje rector no es el acto de autoridad que dice arriba, ministra, sino que es la suspensión del jardín. A ver, señor presidente, lo que pasa es que en la primera parte del artículo se dice: mientras permanezca suspendido el funcionamiento de establecimientos educacionales, jardines y sala cuna por acto o declaración de autoridad. Y por lo tanto, entonces, la razón por la cual éstas se encuentren suspendidas sea este acto de autoridad. Mientras estos establecimientos, que son los de cuidado y de educación, se encuentran cerrados, persiste el permiso. Lo que nosotros queremos dejar claro es que si es que está cerrada una sala cuna por cualquier otro motivo que no sea el acto de autoridad, no corresponde que se mantenga el permiso, sino que es exclusivamente por razones de índole sanitaria que la autoridad haya decretado que deben estar suspendidas. Lo entiendo, mi inquietud es la siguiente. Al principio se habla de la... Está bien, seguimos que ese va a ser el criterio. Exacto, el criterio no es el estado de emergencia, porque no es el estado de emergencia, es el acto de autoridad que los jardines están cerrados. Exactamente, y por motivo de la pandemia, o sea, porque dentro del estado de emergencia. No es porque esté inundado. Exacto. O por la situación que se pudiera generar. Exacto.
Presidente, Senadora Goich. sí, aquí reiterarle a la ministra, es un poco lo mismo que ya habíamos señalado, porque el que vuelvan a funcionar los jardines probablemente no va a ser de un día para otro para todos. No va a ser al día siguiente necesariamente de que termine el estado de excepción. Entonces, puede ser un poco confuso. No tengo claridad de qué forma es mejor ponerlo, pero, pero creo que eso es un tema que tenemos que resolver con más claridad. Bien. Aquí diera la impresión de que, claro, de un día para otro van a volver a funcionar los jardines y ahí termina. Y no necesariamente va a ser igual. Pero lo dejo planteado para ver cómo lo podemos especificar mejor. Pero, presidente, perdón, Sí. ¿por qué no tratamos de Avanzar, estamos identificando el universo, eso es lo que... bueno, ok, ya, está bien. Por eso, si quieres, sigamos, pero... ¿Sigo leyendo, presidente? Sí, por favor. Inciso segundo del artículo 4. Para hacer efectiva la suspensión por motivos de cuidado, el trabajador deberá comunicar al empleador por escrito, preferentemente por medios electrónicos, que hará uso del derecho conferido en el inciso anterior, acompañando los siguientes documentos: el certificado de nacimiento del o los niños o niñas, una declaración jurada simple que dé cuenta que se encuentra en las circunstancias descritas en el inciso anterior y que no cuenta con alternativas razonables para garantizar su bienestar e integridad del niño o niña, declarando asimismo ser la única persona del hogar que se está acogiendo a la suspensión de los efectos del contrato de trabajo bajo las disposiciones de esta ley y de la ley número 21.227. Tercero, la fecha de inicio de la suspensión, la información necesaria para recibir el pago de las prestaciones a que se refiere el inciso primero y, en el caso de que el trabajador no sea el padre o madre, copia simple de la sentencia judicial que le confiere el cuidado personal de uno o más niños o niñas. Una consulta, ministra, o
contrato de trabajo y la comunicación realizada por el trabajador, a que se refiere el inciso segundo, quedará sin efecto, eximiendo al empleador de su obligación de ingresar a la sociedad administradora de fondos de cesantía la solicitud de acceder a las prestaciones del título 1 de la Ley 21.227. ¿Le ofrece la palabra? Ministra, yo voy a rechazar este inciso. No veo que tenga ninguna razón de ser. Los contratos laborales son siempre de naturaleza bilateral. Eso siempre, lo que aquí está establecido, lo puede hacer el empleador, pero no veo ninguna necesidad para que estés eso en este texto. Esta ley es del derecho de las mujeres de acogerse, no el derecho del empleador de hacerle una oferta. El empleador siempre le puede hacer esta oferta. No necesita texto legal para aquello. Y por ende, es una parte del acuerdo bilateral entre las partes. Yo creo que esto solo confunde y va a ser interpretado como un menoscabo al derecho que le estamos dando a las mujeres para tener cuidado de sus hijos. Se lo había planteado en las sesiones anteriores, que no consideraba que era oportuno ponerlo en el texto. Pero sigamos avanzando. Si ustedes insisten en mantenerlo, la verdad no aporta nada al derecho de la mujer ni al derecho del empleador. El empleador siempre tendrá esta facultad. Pero lo que parece aquí es que le está dando y le está quitando al tiro el derecho a las mujeres. Porque no hay una relación de igualdad entre el empleador y la trabajadora. Sí, señor presidente, la razón de este artículo era justamente para que, si es que el empleador quería hacer una propuesta distinta, se hiciera dentro del plazo antes de que ingresaran los antecedentes a la administradora de fondos de cesantía, cosa de que no comenzara a operar administrativamente una suspensión. En ningún caso lo que se busca es debilitar el derecho de la trabajadora o el trabajador, al revés, sigue siendo un tema que es absolutamente de resorte del trabajador o de la trabajadora aceptar estas condiciones si fueran distintas, pero si se entiende de una manera que pudiese estar poniendo en riesgo el derecho de este derecho que es unilateral del trabajador para poder acceder al cuidado del niño, la verdad que no es la intención. Me gustaría ver si es que hay otra opinión al respecto, sino para tratar de buscarle una redacción, pero lo que se busca es tratar de, en el tema administrativo, evitar que con posterioridad se llegue a un acuerdo con todos los problemas que esto podría originar, y consagrar el derecho que existe de ambas partes, pero privilegiándose siempre el derecho al trabajador. Pero la pregunta es ¿por qué ponerlo? Si este es un derecho que el empleador siempre tiene de proponer modificaciones al contrato, aquí está una ley para establecer los derechos de los cuidadores y de las mujeres, no de otros. Don Francisco del Río. Gente, reafirmando lo que dice la ministra, esta es una norma importante para proteger la opción de la trabajadora precisamente, porque bajo condiciones normales, el empleador podría, en algunos de estos ítems que se le ofrece hacer uso del derecho al ius variandi, que es unilateral. Aquí lo que se está haciendo excepcionalmente es resguardar la bilateralidad de cualquiera de estos cambios, como el lugar de trabajo, por ejemplo, el lugar de prestación de los servicios, en el caso del teletrabajo. Sí, pero la pregunta, Francisco, es la siguiente. Si este es un derecho de la mujer, preferentemente, porque tiene niños menores de 6 años, ella le informa a su empleador sus deseos, le plantea esto, y es su derecho. Si el empleador antes no se ha preocupado de que la mujer tiene niños, bueno, es parte del machismo en nuestra sociedad. Pero si quiere proponerle algo distinto, tiene todas las atribuciones legales de hacerlo. No tiene por qué estar en este texto. No tiene por qué el empleador decirle, oiga, usted siempre puede pararla y decirle tal cosa. Tiene que ver con cómo equilibrar la cierta conversación. Senadora Goich. Presidente, yo entiendo que esto tiene que ver con que
si se dan las condiciones para que la trabajadora pueda hacer teletrabajo, y aquí trabajadora o trabajador, porque yo quiero reiterar que sobre todo aquí en el título 2 estamos hablando de padres y madres. Los hijos no son solo responsabilidad de las madres. Entonces, en esos casos que es como que el empleador pueda darle una segunda mirada a generar esas condiciones. Yo creo que, y aquí sí viendo la mayor vulnerabilidad que tienen las mujeres en términos de contratación, por distintos motivos, entre otras por el costo que se le carga de la maternidad, puede ser mucho mejor escenario que siga trabajando vía teletrabajo, que mantenga además íntegra su remuneración probablemente en esas condiciones. Yo entiendo que esto apunta más bien a eso, que lo importante sí es que la decisión de acogerse a la suspensión del contrato es una decisión de la trabajadora o del trabajador, que no puede ser forzada, ¿no es cierto?, por el empleador. Ahora, si no están las condiciones, tiene por supuesto una causa que no se puede modificar, pero lo entiendo en esos términos. Quizás uno pueda adecuar reacción, pero más bien va en el sentido de generar la alternativa en una última instancia, ya tomada la decisión de la trabajadora, se le puede denegar, de la trabajadora o el trabajador. Mire, se nos fue ahí está la Carolina, se nos fue un minuto. Está bien, tenemos una discrepancia de opinión. Yo le sugeriría, en temas de forma, ministra, yo propondría que esto lo ponga en un artículo separado, no en este artículo, porque va a contaminar la discusión sobre la idea matriz de que este es un derecho de las mujeres y cómo postulan. Yo insisto, yo sé que la mujer va a poder considerar quedarse con el sueldo completo si hace teletrabajo, si está en esas condiciones. Mi argumento es que no tiene por qué estar en este texto legal. Y creo que va a generar un problema político mayor la discusión de esta ley por tener este párrafo. Y por ende, no soy partidario del mismo. Creo que no aporta nada, pero va a generar mucha discusión por haber insistido en poner este tema. Sí. Si quieren mantenerlo, sugiero que lo pongan en un artículo distinto donde se plantea, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2, el empleador siempre tendrá el derecho de proponer otros pactos de conveniencia para la mujer trabajadora. Es una sugerencia, una decisión de ustedes. Veamos el próximo inciso, señora Pilar. Ya. El inciso 5 del artículo 4 dice: una vez transcurrido el plazo de 2 días hábiles establecido en el inciso 3, sin que el empleador haya presentado la solicitud ante la sociedad administradora de fondos de cesantía, el trabajador podrá presentarla directamente, preferentemente de forma electrónica, acompañando una declaración jurada simple en los términos ya señalados en el inciso 2, junto con una copia simple de la comunicación realizada al empleador y de todos los antecedentes en los que se fundó. Asimismo, deberá indicar el nombre o razón social, rol único nacional o tributario, domicilio, correo electrónico y datos de contacto del empleador. Digamos, esta es la norma, la misma que está en la otra ley, ¿no? ¿Seguimos? Ya. Perdón. Inciso 6. La sociedad administradora de fondos de cesantía deberá notificar al trabajador y al empleador con copia a la Dirección del Trabajo dentro de los 2 días hábiles siguientes si la solicitud a las prestaciones del título 1 de la Ley 21.227 fue aceptada o denegada. Lo anterior, conforme lo regule la norma de carácter general a que se refiere el artículo 13, que ya se dio lectura, presidente. Nuevamente, los requisitos aquí son esencialmente edad del niño y cotizaciones, ¿no? Ministra, porque no se entiende que no pueden pronunciarse sobre otros temas. Exacto. Ministra, que no son las título 1 de esta ley, título 1 de la 21.27.
Sigamos. Ya. Inciso séptimo y final del artículo cuarto. En caso de que la solicitud sea aceptada, la suspensión y las respectivas prestaciones comenzarán a regir a partir de la fecha en que se señale en la solicitud ingresada a la sociedad administradora de fondo de cesantía, la que puede ser diversa a la fecha de presentación de la misma y se extenderá hasta la reapertura del funcionamiento de los establecimientos educacionales, salas cunas y jardines infantiles por acto o declaración de la autoridad competente, a la cual asistiría el niño o niña, o hasta el término de la vigencia de esta ley, si dicho término fuera anterior. ¿Qué significa eso último, ministra? Artículo 19. Esta ley está insertándose dentro de la Ley de Protección al Empleo, que tiene una duración que está dada al día 31 de octubre del año 2020. Y por lo tanto las prestaciones tienen que acogerse o deben incorporarse dentro de esa vigencia. Distinto es si es que tuviésemos una situación distinta que con posterioridad se pudiese analizar, pero como esto se está incorporando dentro de la Ley de Protección al Empleo y el título primero, que era el título de las suspensiones, tiene una vigencia que es hasta el día 31 de octubre, se debe hacer bajo esa misma lógica. Distinto es el capítulo de la Ley de Protección al Empleo de la reducción, que tenía un plazo de vigencia que era más largo. No, mi duda es que ¿a dónde está dicho? Yo entiendo que este proyecto es una ley nueva y no lo veo, no sé dónde dice que la vigencia de esta ley es hasta el 31 de octubre. Entonces creo que la redacción tiene que ser más precisa, porque yo veo que no se dice que este es un nuevo capítulo o título de la ley 19.728, ni de la ley de seguro de cesantía, ni de la una cosa de forma. Sí, señor presidente, en el artículo 19 más adelante se señala expresamente que las disposiciones de la presente ley regirán desde el día de su publicación y mientras se encuentren vigentes las disposiciones del título primero de la ley 21.227, porque en el fondo esto acá se inserta dentro de este régimen de suspensión. Ya, muchas gracias, disculpe. ¿Algún otro comentario, colegas? El artículo 5, ¿o queremos ya votar este artículo? Pregunto, porque estamos revisando. Como el artículo 5. Ya. Presidente, el artículo 5 está dentro de el que inicia, el título tercero. Presidente, perdón, Pilar. Sí. Ahora la mano. No, Juan Pablo, presidente, lo que pasa es que tenemos de verdad bastante urgencia, ¿no es así?, en sacar esto adelante. Entonces yo no sé si vamos a revisar todo y vamos a votar a cada uno. La idea era tener la visión del conjunto del proyecto. Creo que ese es el artículo más complejo, el que acabamos de ver. Ya. Entonces sigamos y volvemos, dices tú. Veamos el artículo 5. Sí, pero ya está claro dónde están los puntos, y la ministra también. Entonces no. Ya. Ok, muy bien. Artículo 5, que está dentro del título tercero de los efectos de la suspensión por motivos de cuidado. Artículo 5. Inciso primero, el ejercicio de los derechos a que se refieren los títulos primero y segundo de la presente ley producirá, siempre que el trabajador cumpla con los requisitos señalados, la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Por ende, implicarán, mientras el trabajador tenga acceso a las referidas prestaciones, el cese temporal de la obligación de prestar servicios por parte del trabajador y de la obligación de pagar remuneración y demás asignaciones que no constituyan remuneración, señaladas en el inciso segundo del artículo 41 del Código del Trabajo por parte del empleador.
Sigamos bien. Ya, Sí. inciso segundo del artículo 5. Las prestaciones señaladas en el inciso primero del artículo primero de la ley número 21.227 se pagarán conforme a lo indicado en su artículo segundo en lo que correspondiera. Para el cálculo de dichas prestaciones se considerará el promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos 3 meses en que se registren cotizaciones anteriores al inicio de la suspensión. Asimismo, en lo que corresponda, se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 15 de la ley número 21.227. Me perdió esto. Los efectos de la suspensión es la parte del Código de Trabajo, el inciso primero, ¿correcto? ¿Qué dice el artículo primero de la ley 21.227 respecto a cómo se paga? A ver. No tiene que ver con los efectos. Esto lo sé. Largo este artículo. ¿Se ofrece la palabra al Ejecutivo para que explicarle el inciso? ¿Subsecretario está? ¿Está? Está la ministra. ¿Ministra? Sí. Señor presidente, le voy a pedir acá a mi asesor que explique exactamente este artículo y cómo se paga. Okay. Hola, presidente. Respecto al artículo, en la referencia al artículo primero de la ley 21.227, el hecho de la suspensión, que ya lo conocemos como está en la ley de protección al empleo, el artículo segundo, el que se refiere a las cotizaciones para el acceso y también establece las prestaciones, la tabla de prestaciones con los mínimos superiores, con los mínimos subidos y además el pago de las cotizaciones durante la suspensión. Y la referencia al artículo 15 se refiere a que no se van a considerar remuneraciones que hayan sido reducidas, se tienen que considerar las remuneraciones normales, como un mecanismo de protección al momento del cálculo de la prestación por la suspensión. Eso. ¿En qué se refiere a lo que no consideran, por favor? No se consideran las reducciones. No se consideran las reducciones de las remuneraciones. Eso es, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles son las reducciones de las remuneraciones, perdón? Se pueden pactar por la reducción. Las que se puedan pactar en virtud del pacto de reducción de jornada. Reducción de jornada. Sí. Ya, el artículo 15 tiene que ver con la reducción de jornada. Pero ¿por qué se aplica aquí cuando aquí no hay reducción de jornada? Me gustaría que me pudiera... Para el cálculo de la prestación.
trabajador que haga uso de este derecho, todo lo dispuesto en el mencionado inciso. Sí. La segunda parte se va a eliminar ahora. ¿Va qué? La segunda parte, presidente, se elimina ahora porque la segunda parte ocurría con el piso de 300.000 que existía en el antiguo título primero. Pero como eso ya no va a ocurrir, porque con ese piso con personas que tenían el sueldo mínimo, podían terminar con un líquido mayor al líquido que reciben teniendo el sueldo mínimo. Entonces, como se elimina ese piso ahora, esa hipótesis ya no ocurre. Por eso es que la segunda parte de este inciso va a sufrir modificación con la indicación que se va a ingresar en el día de hoy. ¿Hasta dónde? ¿Perdón, presidente? ¿Y haría hasta dónde? ¿Es la primera oración y punto? Ya, aquí está. Sí, hasta donde dice... Inciso tercero del artículo tercero de la ley 21.227. Hasta percibida. Se elimina solamente la última oración. Eso. Asimismo, regirá en relación al trabajador. No. Esa se elimina también. Sí. No, se elimina desde la última remuneración. Claro, desde la última remuneración en adelante. Entonces, solo la primera oración. Claro, sí. Desde si la última remuneración hasta percibida se elimina, entonces desde asimismo en adelante sigue estando vigente. El título primero tenía el O sea, la frase que se elimina es: si la última remuneración del trabajador es inferior al monto de la prestación, las cotizaciones de pensiones a que se refiere el inciso primero del artículo 17, el inciso tercero del artículo 29 y el artículo 59 del decreto ley 3500 de 1980 se calculará sobre el 100% de la última remuneración percibida. Esa frase completa es la que sale. Debiera salir. Debería salir porque eso estaba por el tema del piso de los 300.000. ¿A qué inciso? Los derechos del inciso tercero. Dejar sin efecto dicha suspensión, debiendo dar aviso al empleador por escrito y preferentemente por medios electrónicos con 5 días hábiles de anticipación a su reincorporación. Por su parte, el empleador deberá comunicar por escrito, preferentemente por medios electrónicos, a la sociedad administradora de fondo de cesantía tal circunstancia dentro de un plazo que no se extienda más allá de la fecha a partir de la cual el trabajador se reintegre. En caso de que el trabajador ejerciere nuevamente el derecho a suspender los efectos del contrato de trabajo por motivos de cuidado, la prestación se pagará de acuerdo al número y monto que le corresponda a la prestación que le suceda a la última percibida en virtud de la presente ley. Inciso segundo. Con todo, el empleador en cualquier momento podrá ofrecer al trabajador retomar sus funciones mediante la suscripción de un acuerdo en las condiciones en el inciso cuarto del artículo cuarto. En todos los casos en que el trabajador se reintegre al trabajo, ya sea por lo dispuesto en el inciso primero o segundo de este artículo, o porque se produjo la reapertura del funcionamiento de los establecimientos educacionales, salas cunas y jardines infantiles,
por un acto o declaración de la autoridad competente a la cual asistiría el niño o niña, el empleador deberá notificar esta circunstancia a la sociedad administradora de fondos de cesantía tan pronto como tenga conocimiento de este hecho y, de todas maneras, antes de que el reintegro se haga efectivo. Muchas gracias. Señor subsecretario, yo voy a insistir en que el inciso que incluye en el artículo 4 es malo para efectos de la tramitación de este proyecto. Y ustedes aquí vuelven a poner que una cosa es la mera voluntad del trabajador de volver, pero vuelven a insistir en el inciso segundo, con todo, el empleador en cualquier momento podrá. Eso es evidente, eso ya está en el Código de Trabajo, eso ya es parte de la facultad del empleador. Y lo que quiero decir es que la interpretación política que va a haber es que ustedes son majaderamente defensores de los derechos de los empleadores y no los derechos de los trabajadores. No aporta en nada el poner esto. Y el ponerlo ya 2 veces en el proyecto va a generar el mal clima. Se lo quiero indicar. Francisco. Presidente, no quiero ser ni majadero ni nada, sinceramente. Algunas de estas posibilidades de cambio en las condiciones de trabajo normalmente en el código se pueden establecer por vía unilateral. Si el objeto de ponerlas acá es que se establece la necesidad de que en estos casos, siendo la regla general la unilateralidad, el trabajador debe dar su consentimiento. Es por eso que se pone, es exactamente al revés de cómo se interpreta. Ahora, políticamente se interpreta como que está 2 veces poniéndole una facultad al empleador, pero no es que se le esté poniendo una facultad al empleador, se le está poniendo un requisito al empleador que no tiene la regla general del código. Es por eso que se ubica, nada más, sin perjuicio de lo que la comisión tiene. Y por eso necesitan plantearlo 2 veces, majaderamente. Presidente. Senadora Goy, senadora Álvarez. Pero en eso usted había sugerido que vaya en un inciso aparte y quizás ahí se podrían poner en todos los casos. El trabajador siempre podrá aceptar condiciones de teletrabajo, pero como enfatizando que es el trabajador el que tiene la posibilidad de decidir sobre eso y buscar una redacción que le parezca a usted que sea menos compleja para la discusión. Muy bien. Senadora Alaman. No, la senadora Goich ha resuelto bien el problema, pero creo que es importante tener presente lo que dice Francisco del Río, que aquí, más allá de cómo aparezca, es efectiva una norma no pro empleador, sino pro trabajador. Y si no quiere que parezca 2 veces, habrá que ponerle en una parte y hacer una referencia para que no se repita. Pero el fondo está bien explicado por el asesor del Río, por Francisco. Eso, presidente, chévere para adelante. Adelante. Artículo 7. Artículo 7. En el caso de trabajadores que hayan recibido las prestaciones conforme a la presente ley, no les será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la ley número 19.128 respecto de aquellas cotizaciones que fueron parte de dichas prestaciones. ¿Cómo esto? Este es el inciso segundo del artículo 13, dice... Bueno, en el inciso primero habla del derecho a indemnización, ¿cierto?, por año de servicio. En el inciso segundo dice, se imputará a esta prestación la parte del saldo de la cuenta individual por cesantía, constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador más su rentabilidad, deducidos los costos de administración que correspondan, con cargo a los cuales el asegurado puede hacer retiros en la forma que señala el artículo 15. Entonces aquí dice, en el caso de los trabajadores que hayan recibido las prestaciones conforme a la presente ley, no les será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la ley 19.728 respecto de aquellas cotizaciones que fueron parte de dichas prestaciones. Luego, en el inciso... Es decir, si es que lo despiden, no pueden decir que usaron las plata de las cuentas individuales. Esto como una cuenta nocional. Estamos introduciendo los conceptos y por ende aquí queda consignado de que
no le pueden descontar esta plata a la indemnización. Y por ende van a poder usar el seguro. Esta es la antesala para que puedan usar el segundo de cesantía. El próximo año es como que esa plata de las cuentas individuales existiese en una cuenta nacional, los mismos montos. ¿Es así o es solo para efecto del empleador que no pueda descontar la indemnización? No. Presidente, no, acá está pensado solamente respecto del tema de que no se pueda descontar en la eventual indemnización por despido el día de mañana. Para eso está contemplado en este inciso. Está bien, y después vamos a volver al tema para efecto del uso del seguro de cesantía de nuevo. Eso está en otro artículo, presidente. ¿Ya? Continúo, presidente. Inciso segundo del artículo 7º. ¿Sí? Para efecto del pago de las pensiones alimenticias debidas por ley que hayan sido decretadas judicialmente y notificadas al empleador, las prestaciones a que se refieren los títulos primero y segundo de la presente ley serán embargables o estarán sujetas a retención hasta en un 50% de las mismas. Para tales efectos, el empleador deberá dar aviso a la sociedad administradora de fondo de cesantía o administradora de fondo de pensiones que corresponda. Y tan pronto como ingrese la solicitud presentada por el trabajador o, en su defecto, cuando sea notificado de la concesión del beneficio por la entidad pagadora, si el trabajador que ha suspendido unilateralmente es de aquellos respecto de los cuales está obligado a retener y pagar pensiones alimenticias. Esto... Sí, perdón. Para efectos del Ejecutivo, ¿por qué se usa el que es embargable o estarán sujetos a la retención del 50%? No sé, para efectos de los abogados, ¿por qué no se dicen solo estarán sujetos a la retención del 50%? Porque el embargo no es necesariamente la retención. Claro, es que puede haber embargo o retención sobre la prestación, presidente. Entonces estamos contemplando ambas alternativas. Bien, pero no se puede embargar la totalidad del pago. No, por eso es un 50%. No, por eso es 50%. Esa es mi duda de la reacción. Presidente, una consulta. ¿Y esto está igual en el texto de la ley actual, de la Ley de Protección al Empleo? Sí. Dice Sí, si yo no me equivoco, sí. Sí. Parece que nos la dejamos bien redactada en ese punto. Pero es mejor dejarlo igual, po. Es mejor dejarlo igual. Lo mejor es que quede bien, porque que alguien le esté quitando la licencia postnatal, embargándosela, no sé si vamos a quedar muy bien. No, pues. Solo el título segundo. Sí, solo el título segundo. Sí, no, es que ese punto con la indicación, presidente, viene modificado lo referente al título primero, que ya solamente para el título segundo. Ya. Y el resto del texto está igual como está en la otra ley. Sí. Embargable o no debería ser, serán embargables y sujetas a retención hasta un 50% de la misma. No deberían ser copulativos en vez de distintas. Le pregunto a los abogados, pero yo tengo una... Sigamos, pero tengo una duda para evitarnos enredos después. Ya. En el mismo inciso segundo, entonces, esto sin perjuicio de que el trabajador deberá señalar esta circunstancia. Igualmente, en los casos en que sea él el que ingrese la solicitud directamente ante la sociedad administradora. En estos casos, de acuerdo a una norma de carácter general que dicte la Superintendencia de Pensiones, la sociedad administradora de fondo de cesantía transferirá al empleador la totalidad de las prestaciones de los mencionados trabajadores, indicando el nombre, rol único nacional o tributario y monto de la prestación que corresponde a cada uno de ellos, a fin de que el empleador cumpla con su obligación de retención y pago de las pensiones y pague directamente el saldo que quedare de la prestación al trabajador. ¿Ya? Sigamos. Artículo 8º. En el evento de que el empleador pusiere término al contrato de trabajo, luego de que el trabajador hubiese hecho uso de los derechos que regula esta ley,
a las indemnizaciones, a que se refieren los artículos 163, 163 bis, 168, 169, 170 y 171 del Código del Trabajo, se les aplicará lo dispuesto en el artículo 6º ter de la Ley 21.227. El artículo 6º ter dice, en el evento de que el empleador pusiere término al contrato de trabajo, luego de haberse acogido a las prestaciones de esta ley, las indemnizaciones a que se refieren, y ahí repite todos los artículos, deberán considerar como base de cálculo la última remuneración mensual devengada por el trabajador según los artículos 163 y 172 del Código del Trabajo. A ver, ¿y a qué se refiere esto? A ver si podemos precisar, don Francisco. ¿No está don Francisco? ¿Aquí está? Ah, no. Sí. Parece que se cayó. Sí, parece que sí. Ahí está volviendo Francisco del Río. ¿Nos pueden explicar en particular los alcances del artículo 8º, don Francisco? Artículo 8º, Francisco, en el evento de que el empleador pusiere término al contrato de trabajo, luego de que el trabajador hubiese hecho uso de los derechos que regula la ley. A las indemnizaciones se le aplicará lo dispuesto en el artículo 6º ter de la Ley 21.227, que dice que las indemnizaciones deberán considerar como base de cálculo la última remuneración mensual devengada por el trabajador. Perfecto. Presidente, ¿me permite? Sí, por favor. Sí, es que esto es para que si está el trabajador acogido a la Ley de Protección al Empleo, va a estar recibiendo un porcentaje. Entonces, para evitar que la eventual indemnización se calcule sobre el porcentaje, con esta norma lo que hacemos es que la indemnización se calcule sobre la remuneración íntegra que tenga y no sobre el porcentaje que ha estado recibiendo en los últimos meses. El artículo 6 dice, va a hacer cálculo la última remuneración mensual. Devengada por el trabajo. ¿Pero cuál última remuneración mensual? Pero la última antes de la suspensión. Presidente. Es que no está claro cuál es la última, por eso te pregunto, ¿sí? Sí, presidente, que ahí la palabra clave es que es la última remuneración mensual. La remuneración la paga el empleador, no es el último beneficio. Si la base de cálculo es la remuneración, es aquella última que pagó el empleador antes de la suspensión. De lo contrario, diría, la base de cálculo será el último beneficio, ¿ya? Pero no, al ser remuneración, nos aseguramos de que sea lo anterior a la suspensión. Por lo tanto, es sobre la base completa en la que dice el contrato de trabajo. Entonces, no importa nada que pongamos, deberá considerar como base de cálculo la última remuneración mensual devengada por el trabajador antes de la suspensión. Es redundante, quizá, pero eso es lo que se quiere decir. Sí. Estoy pensando que lo abundante permite que nadie se confunda. Sí, no habría problema. Es lo mismo, presidente, es lo mismo que pasa con poner 2 veces el derecho al empleador. Presidente, lo que pasa es que poniéndolo de la forma que usted señala, con todo respeto, podría darse entonces, bueno, hay que preguntarse cuál otra remuneración hay a aquella que pagó el empleador. Porque si usted dice, aquella remuneración pagada por el empleador antes de la suspensión, es decir, entonces hay otras remuneraciones pagadas después de la suspensión, como por ejemplo un complemento voluntario que se hizo de los beneficios, etcétera. En fin, yo creo que queda más claro dejando solamente remuneración, porque eso es la remuneración que es la obligación derivada del contrato de trabajo. Ya, yo le habría puesto una coma y diría, es decir, la devengada antes de la suspensión. Pero para ser más didáctico. Sigamos. Ya. Título 4, otras disposiciones, artículo 9, mientras permanezca suspendido el funcionamiento de establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cunas por acto o declaración de la autoridad competente para el control de la enfermedad denominada COVID-19, al que el niño asiste o asistiría, el empleador no podrá invocar la causal de terminación del contrato de trabajo establecida en el artículo 660, número 3 del Código del Trabajo,
respecto de aquellos trabajadores cuyos contratos no se encuentren suspendidos temporalmente, que tengan a su cuidado niños o niñas nacidos a partir del año 2013, siempre que la causa de su inasistencia se deba al cuidado del niño o niña y que no cuenten con alternativas razonables para garantizar su bienestar e integridad. Esta circunstancia deberá ser debidamente comunicada al empleador tan pronto como le surja el impedimento y acreditada al mismo dentro de los 2 días hábiles siguientes a la respectiva inasistencia. Entiendo que esto es para garantizarle a todas las mujeres o personas, pero preferentemente van a ser mujeres que no tienen acceso al seguro de cesantía, pero que tengan un contrato de trabajo, igual van a poder quedarse en la casa y que no se puede aplicar el que se hayan quedado en la casa como causal de despido. ¿Ese es el propósito? Presidente, ese es un propósito, y también el propósito que puede ser de que alguna familia tenga resuelto el problema de cuidado, pero le falle un día específico por alguna circunstancia. Entonces, también está pensado para personas que podrían tener acceso, pero que no accedieron porque tenían una solución distinta y la solución les falló temporalmente. Ya, esto es tanto para efectos temporales como más prolongados. Don Francisco. Tiene también un tercer y positivo aspecto, presidente, de que al estar consignada en la ley que no se podrá invocar como causal de terminación, eso pone el cortafuego en la carta de despido. O sea, no lo deja a calificación de un tribunal después de un juicio. Simplemente no se puede invocar en la carta de despido dicha causal, porque normalmente la causal del 160 número 3 la determina su viabilidad o no un tribunal, que dice si la ausencia fue justificada o no fue justificada. ¿Ya? Al no poder invocar en términos absolutos la causal, se evita ir a tribunales. ¿Ya? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Ya, sigamos. Ya, artículo 10. No se hace modificación al código, ¿no? No se escuchó, Juan Pablo. No se escuchó, presidente. No es necesario hacer una modificación al código como tal. Un artículo transitorio, ya. Sigamos. Artículo 10. Los trabajadores de casa particular tendrán derecho a suspender los efectos del contrato por motivos de cuidado, según lo dispuesto en los títulos primero y segundo de la presente ley, según corresponda, siempre que tengan acceso a las prestaciones contempladas en el artículo 4 de la ley número 21.227. Para lo anterior, el trabajador deberá realizar la solicitud de las prestaciones ante la administradora de fondos de pensiones respectiva, las cuales se pagarán con cargo a su cuenta de indemnización a todo evento, conforme al artículo 4 de la mencionada ley. Por su parte, el empleador estará afecto a las obligaciones que establece el inciso final del citado artículo. Para estos efectos, todas las referencias hechas a la sociedad administradora de fondos de cesantía debe entenderse hecha a la administradora de fondos de pensiones respectiva. ¿Tenemos datos de cuántas trabajadoras de casa particular han usado su fondo de indemnización en este tiempo? Subsecretario. Presidente, el último dato que tenemos no recuerdo bien si eran 13 o 14.000 hasta el mes de junio. Es decir, la medida es bien inútil, porque las trabajadoras de casa particular son mucho mayores y esto era para las 13.000 es para efecto de la suspensión. Es decir, lo que quiero indicar es que aquí metemos a las trabajadoras de casa particular en esta ley para que usen sus propios ahorros. Y no sé qué ventaja es eso, para serle bien honesto. ¿Por qué no ponemos recursos para que efectivamente puedan contar con apoyo? La mayoría de fondos de indemnizaciones bien escuálidos, por no decir algo distinto. Lo que hacemos es quitarle el derecho a la suspensión de la indemnización. Esto lo planteamos en la primera discusión. Hubo algunos senadores que fueron muy verbales en esta materia, lo quiero recordar. Don Francisco. No hay que olvidar, presidente, que la suspensión del contrato de trabajo
en los términos de la ley 21227, permite al trabajador tener continuidad en sus cotizaciones de seguridad social. Y eso sí es importante, no solamente la mantención lírica del vínculo laboral, sino que además el empleador adquiere obligaciones de seguridad social que para el trabajador son importantes. Sí, mi duda es la otra. Aquí le estamos poniendo algo a la trabajadora casa particular que la verdad, bueno, no sé si aporta el que esté en la ley. Creo que va a abrir nuevamente la discusión de que aquí a las trabajadoras de casa particular la hemos abandonado absolutamente de todo tipo de protección en esta pandemia, que la hemos puesto a que usen sus propios fondos de indemnización, y con cómo ha funcionado el registro social de hogares en este tiempo para postular al IFE ha sido un fracaso, porque esa base de datos ha operado muy mal. Entonces, aquí le estamos generando una expectativa que creo que no es muy útil. Pero ya, eso lo vemos cuando un tema en particular. El artículo 11. 11, presidente. Las prestaciones de que trata la presente ley serán compatibles con el ingreso familiar de emergencia, así como también con otros beneficios económicos que se otorguen u tengan, en tanto los trabajadores reúnan los requisitos que exija la respectiva normativa. Sin perjuicio de lo anterior, las prestaciones que se otorguen conforme a los títulos primero y segundo de la presente ley serán incompatibles con los beneficios solicitados conforme al artículo primero de la ley número 21.227, siempre que tengan por causa un mismo contrato de trabajo. Asimismo, les será aplicable lo dispuesto en el inciso primero del artículo 15 de la ley número 21.227 en lo que corresponde. Lo compatible, esto del segundo inciso es que no lo pueden pedir dos veces, por suspensión y por cuidado de niños. Ese es el efecto. Y lo tercero, ¿a qué se refiere? El inciso primero del artículo 15 de la ley 21.227 dice: los complementos y prestaciones de los títulos primero y segundo de la presente ley no se considerarán para la aplicación de la restricción de acceso al Fondo de Cesantía Solidario que contempla el inciso segundo del artículo 24 de la ley 19.728. Asimismo, las cotizaciones del seguro de cesantía que se hayan considerado para efectos de acceder a los complementos y prestaciones se utilizarán para efectos de acceder a las prestaciones de cesantía de la ley 19.728, tanto aquellas de cargo de la cuenta individual por cesantía como aquellas de cargo del Fondo de Cesantía Solidario. A ver si el Ejecutivo puede explicar esto mejor, don Francisco. Sí. Presidente, aquí estamos eliminando el tope de acceso al Fondo de Cesantía Solidario en el evento de que requiera, por término de la relación laboral, después de la suspensión del contrato conforme a esta ley. Entonces, estamos eliminando los topes en cantidad de giros que se pueden realizar. Pero dice que será aplicable. Esto es porque si hubiesen tenido los giros antes, aquí, esto tiene que ver con mi famosa cuenta nocional, don Francisco. No, presidente, lo que pasa es que en la 21.7 se señala que los giros, la cantidad de giros que se efectúen como efecto de los beneficios de esa ley, no se considerarán para computar la cantidad de giros tope que se tiene para hacer uso del seguro de cesantía en tiempos normales o después de que pase la crisis en caso de ser despedido. Esa misma norma se aplica para este tipo de giros, que es un universo distinto de personas que estamos agregando bajo circunstancias distintas. Es decir, esos giros no les serán contados como tales, ¿ya?, cuando tenga que hacer uso del seguro de cesantía con posterioridad a la crisis. Sí, ¿por qué no lo podemos decir, Carolina? No, yo entiendo que esto es algo que también está en la anterior ley de protección del empleo y que en el fondo es evitar que los perjudique para el uso del seguro de cesantía
y el Fondo Solidario posteriormente. Entiendo que es eso. Pero quería aprovechar de plantear un tema más de procedimiento, porque yo tengo que, o sea, de cómo nos vamos a organizar para la tramitación de la ley. Yo tengo a las 10:30 que presidir salud, que además la postergamos 1 hora con muy buena disposición para poder hacer esta sesión. Entonces, ¿en qué minuto vamos a retomar, independiente de que esta sesión tiene todavía como 20 minutos más, pero ponernos de acuerdo cuando retomamos? Porque entiendo que la idea es poder despachar el proyecto hoy día. Sí, mande usted. Yo puedo retomar la actividad a la 1 sin ningún problema y hasta que ustedes quieran después. Pero ahí No, tengo presidente, 2 comisiones que decidir. no podríamos funcionar hoy día, de pedir autorización y funcionar a la par de la sala. ¿Qué tenemos en la sala hoy día? Tengo la impresión de que no hay nada demasiado dramático. Espérese, yo le voy a decir, presidente, los acuerdos de comité. Yo los tengo. ¿Los tiene usted? Sí. Hola, espérate. Coca. Hola. Lo estoy buscando. Te los digo al tiro. Lo mandó Iván. Hoy día viene fácil despacho, concejales con cuarto medio laboral, solo informe y votación. Después viene escaño para pueblos indígenas, uso prioritario de agua potable, bolsas plásticas y eso. Sí, eso es. Presidente, el del uso prioritario del agua... No, perdón. El de escaños, perdón, reservar escaños a representantes de los pueblos originarios es una reforma constitucional que está en primer lugar del orden del día. Ya, propongo que podamos sesionar desde las 15, ¿no? cuarto o ¿De qué hora, perdón? ¿De qué hora? Desde las 16:15 o de las 16:30, es decir, después que parta la sala, y funcionamos en paralelo. Pedimos... Tiene que pedir autorización, presidente. A las 3, ¿no le tinca, presidente, partir antes? Y yo tengo una comisión mixta de 2 a 4. Ah, ya, obvio. Entonces no he dicho nada. Presidente, entonces citamos de 16:30 con hora de término Despacho. hasta su total despacho. Ya. Y suspendemos si es necesario entre media. Sí, por supuesto. Pero citamos desde las 16:30 y usted tiene que pedir autorización en la sala. Le pediría si lo puede mandar una nota por escrito a don Raúl. Es difícil a veces que uno lo vea. Pero no, para la presidenta hay que mandarle una nota, presidente. Pero si le pueden comunicar a la mesa. A la presidenta. Por la urgencia no estamos autorizados a funcionar en paralelo. Por la urgencia y por la materia, pero yo creo que, presidente, es mejor informar. Transparentar, sí. ¿Ya? Le mandamos una nota a la presidenta para que... Sí. Quiero plantear al inicio de la sesión. Perfecto. Entiendo que en términos generales, bueno, vamos a tratar de terminar la revisión, Carolina, y como se incorporó la senadora Risenberger, vamos a ver qué cosas podemos... Yo estaba hace rato. Disculpe que no la había visto, senadora. Tengo mala señal, entonces apago la cámara. Entonces, es ver cuántas de las cosas podemos despachar ahora, si le parece. Vamos a aprobarlo en general al referente. ¿Leo el artículo 12? Sí. Mi duda respecto al artículo 11 es si el Ejecutivo tendría problema en agregar una frase que es más bien educativa, que se permita entender para la gente de la ley que los que se acojan a esta norma tendrán plenos derechos de usar nuevamente el seguro de cesantía, para ponerlo en simple, de usar el seguro de cesantía en caso de un despido sin obstáculos de acceso por fondos en la cuenta individual. Este es un tema bien relevante que se entienda bien, y no sé si esta es derivación de artículo que quizás legalmente esté correcto, pero para comprensión yo creo que mucha gente no lo entiende cómo está redactado. Le pedí al Ejecutivo esa consideración. Artículo 12.
Artículo 12. Corresponderá a la Dirección del Trabajo el conocimiento de los asuntos que se susciten entre el trabajador y su empleador por el incumplimiento de los deberes y obligaciones que les impone la presente ley, aplicando las sanciones que en derecho correspondan, según sea el caso, y derivando los antecedentes a los tribunales de justicia. Artículo 13. La Superintendencia de Pensiones estará facultada para dictar una o más normas de carácter general en los términos que se establecen en el artículo 23 de la Ley 21.227. Le corresponderá de igual manera y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, fiscalizar lo que diga relación con la entrega de las prestaciones que se otorguen de conformidad a esta ley, su acceso o denegación, el resguardo de los fondos de cesantía y fondo de indemnización a todo evento de la respectiva administradora de fondos de pensiones, el monto, forma de pago y solicitud. ¿Continúo, presidente? Sí. Artículo 14. En relación al cálculo, registro y pago de las cotizaciones previsionales que se deban en virtud de esta ley, regirá lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 21.227 en lo que correspondiere. ¿A qué se refiere este punto, Francisco? ¿Esto es que tendrán el plazo de pago? ¿Es por eso? Presidente, ¿me permite? Sí. Sí. Es la posibilidad de acceder al beneficio en el evento que se haya declarado y no pagado. La forma como se resolvió la vez pasada es que se planteó el concepto de registro. De la misma forma aquí. Presidente, está igual que en la otra ley. Por eso hacemos una referencia al artículo respectivo. Artículo 15. Perdón. Artículo 15. La Dirección del Trabajo deberá mantener en su sitio web un registro que contenga la siguiente información: nombre o razón social de los empleados y trabajadores hayan sido beneficiarios en uno o más meses de las acciones establecidas en la presente ley. En este caso, no hay ningún interés de tener un control de los trabajadores. Esto es más bien un derecho de los trabajadores a suspender, pero sus nombres no se pueden difundir. No sé. Nunca se difunden. ¿Ya? Nunca se difunden, entiendo yo, Juan Pablo. No, está bien. La cosa es que aquí, si tú eres el empleador, Andrés, y tú suspendes, hay un motivo de interés público de dejar constancia que esa empresa suspendió. Pero si yo soy tu trabajador, ¿por qué se tiene que difundir que yo opté en tu empresa a quedarme con los niños? No, si presidente, si lo que yo entiendo es una cosa distinta. Tú no has suspendido.
No, yo entiendo que es para llevar más bien un registro de las empresas en las cuales sus trabajadores, en definitiva, hayan utilizado este mecanismo. Es como Yo no una cosa registral. yo no tengo dificultad, pero algunos empleadores, algunos, estoy pensando en, quizás pueda haber entendido mal, pueden sentir que estar en un registro puede ser como señal de estar en algo indebido. Y no es un tema de la empresa, esto es una opción, un derecho de la trabajadora. Pero está bien, no voy a poner objeción. Artículo 16. Artículo 16. Las personas que conforme a la presente ley obtuvieren mediante simulación o engaño complementos y o prestaciones y quienes de igual forma obtuvieren un beneficio mayor al que les corresponda, serán sancionadas con reclusión menor en sus grados medio a máximo. Igual sanción será aplicable a quienes faciliten los medios para la comisión de tales delitos. Lo anterior es sin perjuicio de la obligación de restituir las sumas indebidamente percibidas con los reajustes que conforme a derecho correspondan. Esto estaba en la otra norma también, ¿no? En la otra Sí. ley. En la ley, sí. Artículo 17. Para efectos del financiamiento de las prestaciones que otorga esta ley, se aplicará lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 21.227 respecto a la contribución a la sustentabilidad del Fondo de Cesantía Solidario indicado en el párrafo quinto de la ley número 19.728. Sí. Presidente, una cosa, perdón. Sí, por favor. Sí, no, una cosa formal, Pilar, en el artículo 16, en la línea segunda, después de engaño, me da la impresión de que debería ser al revés. Debería decir simulación o engaño, el que obtuviera mediante simulación o engaño, prestaciones y o complementos. Está como raro que sea complementos y después las prestaciones. ¿Me explico? Debería ser, creo, al revés. Una cosa formal chiquitita. Me parece bien. Pero que eso lo copié. Bueno. No, si está copiado igual, dejémoslo así, ya, chao, no importa. Sí, yo creo. Si está igual, dejémoslo igual. Que se corrobore si está igual o no, pero es verdad que es raro. Lo vamos a corroborar. Ya, ahí terminamos. Yo tengo constitución, presidente. Faltan 3 artículos. Artículo 18. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el presente año presupuestario se financiará con cargo a los recursos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En particular, el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de su artículo 3º durante el presente año presupuestario se financiará con cargo a los recursos del Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidio de Cesantía de la partida del Tesoro Público. Y en lo que faltare,
lo deberíamos dejar pendiente para ver cómo llega la indicación, Perfecto. ¿cierto? Sí, tiene razón. Creo que podríamos, el 14, ese se lo había mencionado. Y lo que usted dijo, presidente, y que están aprobados ya son el artículo 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19. En el artículo 11, yo le pediría al Ejecutivo si pueden poner un agregado didáctico para ver cómo, para asegurar que se entienda en simple, que la gente puede usar el seguro de cesantía sin limitación si es que son despedidos posteriormente. Don Francisco. ¿Tiene el inciso tercero, presidente? Sí, a continuación del inciso tercero o en el inciso tercero. Okay. Podríamos aprobar los primeros dos incisos, si les parece. Okay. Entonces, perdón. Entonces los incisos... aprobaríamos el primer y segundo inciso, dejaríamos pendiente el tercero. En el 10, creo que si lo podemos dejar pendiente, esto es de trabajadora de casa particular. El alcance en el... Y los otros los vamos dejando... Perdón, el 9, quiero recordar que lo que dice el 9 lo teníamos acordado en principio. El 9 lo podemos dar. El 9 está ok, parece, ¿no? Yo entiendo que sí. Sin perjuicio si después alguien lo quiere levantar de nuevo, pero para lo que hemos avanzado. En el artículo 8. Por supuesto. Entonces que el Ejecutivo se ponga las pilas. Ya, estamos. ¿Algunos comentarios? Presidente, entonces, de 4:30 hasta su total despacho. Sí. Ya. Perfecto. ¿Estamos? Muchísimas gracias. Y nos vemos. Levante la sesión, presidente. Gracias, para presidente. los efectos técnicos. Sí, formales y técnicos.